Nos ocupamos ahora de Colombia, elecciones presidenciales. Será el 29 de mayo, no mañana, sino el próximo domingo. Encuestas varias, se está encabezando la encuesta el izquierdista Petro, pero todo indica, según los últimos datos, que habría segunda vuelta electoral. Colombia urgida en una situación socioeconómica muy complicada y también con una crisis que tiene que ver con la violencia, que por cierto no tiene límite. Colombia enfrentará el 29 de mayo una de las elecciones presidenciales más importantes de su historia, en un escenario de gran polarización política y de incertidumbre económica, y en medio de una escalada de la violencia. Un presidente de izquierdas por primera vez en Colombia. Las encuestas para la primera vuelta, prevista para el 29 de mayo, siguen dando ventaja al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, cuya intención de voto se mantiene desde hace un mes entre el 38 y el 40%, con una amplia distancia respecto del candidato de la derecha, Federico Fico Gutiérrez, que tiene poco más del 21%. Estos números, sin embargo, marcan casi con certeza que habrá segunda vuelta el 19 de junio, si es que ningún candidato alcanza la mitad más uno de los votos válidos que, según la ley electoral colombiana, incluyen a los votos en blanco. Petro es candidato de la coalición Pacto Histórico y el gran ganador de las últimas elecciones legislativas. Si se elige a Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela. El senador y exalcalde de Bogotá fue miembro de la disuelta guerrilla M-19 y es la tercera vez que aspira a llegar a la presidencia. Con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Su eventual victoria lo convertiría en el primer líder de izquierda en gobernar el país. Le quiero decir a Colombia que esté tranquila porque no vamos a entregar el país al populismo y al autoritarismo y vamos a ganar la presidencia. Gutiérrez, por su parte, es el candidato de la Alianza Equipo por Colombia. Exalcalde de Medellín, era prácticamente un desconocido cuando lanzó su candidatura hace meses, hasta que recibió el apoyo del uribismo, de todo su andamiaje empresarial y de las élites económicas del país. Vamos a construir una Colombia de diferentes matices. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral o de egos. Yo no me creo ni el único ni el mejor. No soy mucho menos un salvador ni un mesías. Solo soy un colombiano común y corriente como ustedes, que tiene vocación de servicio. Vamos a cuidar las empresas, vamos a cuidar a nuestros empresarios, porque no existe mejor política social que la generación de empleo, y es como vamos a salir de la pobreza, con educación y con empleo. Ambos intentan captar al 14% de los indecisos en medio de una gran polarización. Las razones para pasar a la acción se siguen sumando cada día. El único que repuntó en las intenciones de voto es el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a quien algunas encuestas le dan hasta un 16%. Con su fuerte discurso anticorrupción, Hernández busca posicionarse como la alternativa frente a Petro. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. El novedoso escenario político ocurre tras la ola de protestas contra las políticas del gobierno de Iván Duque, cercano al expresidente Álvaro Uribe, ocurridas hace un año. Un estallido social que puso de manifiesto el descontento tras 2 décadas de hegemonía uribista y frente al crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la exclusión. La demanda de un cambio sucede en medio de una inflación que subió un 9,23% interanual en abril, la cifra más alta desde el año 2000. El panorama económico afecta a la clase trabajadora y pone en riesgo el crecimiento del PBI, que alcanzó un 8,5% en el primer trimestre del año.
los trabajadores salimos a reivindicar la lucha por nuestros derechos laborales, nuestros derechos pensionales también, porque tenemos derecho al trabajo, el trabajo es un derecho, pero un trabajo en condiciones dignas. Mientras tanto, crecen las tensiones entre las distintas fuerzas políticas en medio de denuncias cruzadas de espionaje, amenazas de grupos armados y de intentos de asesinatos y acusaciones de que se estarían preparando presuntos fraudes. Según un reciente informe de la Misión de Observación Electoral de Colombia, la violencia preelectoral contra líderes sociales y políticos aumentó un 109% respecto de 2018. En ese contexto, la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció un alto el fuego por 10 días para dar tranquilidad durante la primera vuelta. La carrera por la presidencia de Colombia entra así en la cuenta regresiva. Repasamos ya mismo los números de la violencia estructural en Colombia. Estos son los datos que están arrojando justamente la información de lo que ha sucedido en 2021 en ese país. Incremento del 14% de personas asesinadas respecto al 2020. 13.708 homicidios. 10.371 personas fueron asesinadas con arma de fuego. 145 activistas de derechos humanos y líderes sociales. Más datos. 8.095 crímenes cometidos por sicarios. Y seguimos hablando justamente, allí están los números de la violencia estructural de Colombia. 2022, de enero a mayo, 37 masacres, 28 líderes sociales asesinados. Esto sucedió en los últimos 5 meses del año en Colombia. Pero hablemos de números, hablemos de la economía. Ahora, en Colombia, el PBI, el 10,2%, PBI, previsión 2022, según el Banco Mundial, 4,1%. El desempleo llega al 11%, la inflación del 5,6%, la pobreza 39,3%. Allí están los números y de esta manera se está desarrollando la última semana de la elección presidencial del domingo 29 de mayo. Lo decíamos, Ever, una situación socioeconómica muy complicada, una violencia que va escalando día a día y está arrojando sus peores números. A Ever, Augusto. Sí, bueno, es importante, por sobre todas las cosas, entender que esta elección presidencial del próximo domingo, del domingo 29, se da en un contexto, este contexto de violencia que nosotros inclusive lo abordamos en el informe de los falsos positivos. Es una violencia estructural que evidentemente nadie resolvió, pero por sobre todas las cosas viene Colombia de un escenario de estallido social. Eso es importante plantearlo y recordarlo porque el crecimiento de Petro se da en función de ese malestar social que antes no se expresaba en Colombia, que se expresó en el 2019, en noviembre, un mes después de lo que fue Chile y Ecuador en su momento, que la pandemia aplacó, pero que en el 2021 volvió a salir a la luz. Eso es importantísimo para entender cuál es el escenario previo a los que llegan todos los candidatos. Y después decíamos al principio un mes intenso. Este mes de mayo fue un mes intensísimo en la campaña electoral porque hubo escenarios de mucha violencia. Punto número 1. Petro tuvo que suspender una gira, un acto presidencial en lo que se denomina el eje cafetero, que es una región muy importante, porque detectaron, dicen ellos con fuentes confiables, detectaron la intención de un grupo paramilitar, un grupo de sicarios que querían asesinarlo. ¿Cuál era el grupo de sicarios? El grupo La Cordillera, que es uno de los grupos apuntados por el asesinato de Lucas Villa, que fue asesinado en mayo del 2021 y que fue uno de los escenarios de protesta que se dieron en Colombia. Ese es uno de las situaciones que se vieron en este mes en Colombia. Obviamente que el sector de Petro apunta al uribismo, apunta a que el uribismo quiere generar un golpe de efecto y un clima contra la candidatura de Petro. Tercer punto, hubo un cruce entre Petro y uno de los jefes de las Fuerzas Armadas, Eduardo Zapateiro, general del Ejército, y una semana después, un par de días después, la revista Semana de Colombia tituló Malestar en los cuarteles, planteando un escenario de mucho enojo de las fuerzas militares, justamente porque Petro va contra la responsabilidad del Ejército en los grupos paramilitares que operan en Colombia. Y el cuarto punto tiene que ver con también el fiscal general,
que de alguna manera amenazó a Petro con meterlo preso por si renunciaba y abandonaba los fueros como senador, porque hay algunas causas abiertas. Y el último punto, Daniel Quinteros, alcalde de Medellín, sugirió un apoyo a Petro y fue suspendido de su cargo. Eso son solamente lo que ha pasado en este mes, además de los antecedentes de 4 presidentes asesinados en la historia de Colombia, entre ellos uno que era candidato, que era justamente Carlos Pizarro, del M-19, cuando estaba en un escenario de desarme de la guerrilla y vuelta a la política, ¿no? Si esto ha pasado en los últimos meses, no me quiero imaginar, Ever, lo que va a ser esta última semana de campaña. Sí, una semana intensa. Fue muy completo el comentario que hizo Augusto. A mí me parece que es para destacar también ciertas modificaciones de último momento que empezamos a ver, por lo menos que van traduciendo las encuestas. Hay que ver hasta dónde tenemos confianza en lo que van reflejando las encuestas. Pero lo cierto es que estábamos todos atentos a un escenario que desde hace un año y medio se preveía que tal vez podía aparecer distribuido entre 3 fuerzas y que claramente se había polarizado entre, digamos, el pacto histórico y este neouribismo encarnado por la figura de Fico Gutiérrez, que en cierta medida permite que el uribismo tenga una posibilidad de pasar a segunda vuelta. Sin embargo, lo que vemos en estos últimos días es que aparece un crecimiento de Sergio Hernández. Ingrid Betancourt, la candidata ecologista, liberal ecologista, se retiró, bajó su candidatura en el día de ayer y decidió apoyar en la primera vuelta también a Hernández. Eso abre una cierta incógnita, en cierta medida, de quiénes van a pasar a segunda vuelta. El partido Petro está claro que va a estar en esa segunda vuelta. Todo hace ver desde hace meses que Petro figura encabezando las encuestas y si bien se estancó y disminuyó un poco su intención de voto estas últimas semanas, todo hace prever que va a ser quien va a llegar en primer lugar. En la que está más en discusión es quién va a ir a competir con él en la segunda vuelta. Se abre una cierta incógnita en ese sentido y yo creo que en ese campo podemos ver cómo hay una suerte de otoño final, podríamos decir, del uribismo, muy desprestigiado por estas manifestaciones que además reseñaba recién Augusto, tanto desde el 19 en adelante como las últimas, muy desprestigiado, y que buscó en la figura de Fico Gutiérrez encontrar una suerte de candidato que permitiera matizar un poco, desdibujar un poco el lugar del uribismo y ubicarse como una fuerza más de centro. Esta aparición de Hernández en el último tramo de la campaña tal vez refleja que esa estrategia no ha sido todo lo exitosa que se ha deseado. Yo me pregunto, ¿no? Esta situación socioeconómica tan complicada de Colombia, esta escalada de violencia que no tiene fin. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Digo, pensando en una hipotética presidencia de Petro, Leticia, digo, si finalmente triunfa, todo indica que va a ser una segunda vuelta electoral. Si triunfa, después tiene que gobernar contra todo esto. Sí, totalmente. Y pensaba, Pablo, un poco con respecto a lo que decía Ever. El uribismo, no sé si coinciden, está en el peor momento en 2 décadas en las cuales, bueno, por supuesto ha gobernado primero Álvaro Uribe y después los delfines, si se quiere, del uribismo. Porque recordaba justamente que quien iba a ser el candidato del uribismo medía tan mal que se termina dando de baja y terminan apoyando a Fico Gutiérrez. Y lo que vemos en las últimas horas, como mencionaba Ever, y a prestarle atención a este nombre, Rodolfo Hernández, porque es quien logró de alguna manera posicionarse como una tercera vía, ¿no? Golpeando a Petro por un lado y golpeando a Fico Gutiérrez como justamente el candidato y con el apoyo de Betancourt ahora. Con el apoyo de Betancourt, que medía muy poco, pero sí votos. Salió a apoyarlo fuertemente, incluso llamando a Sergio Fajardo, que es el candidato de centro, que, bueno, lo que ha ido en caída, digamos, su apoyo. Así que prestar atención porque las últimas encuestas incluso le dan el mismo posible apoyo que a Fico Gutiérrez. Es decir, que incluso puede llegar a quedar afuera de la segunda vuelta el segundo candidato, si se quiere, el uribismo. Así que pensaba eso, una elección en la que claramente, bueno, puede ser, no sé, quizás es mucho decirlo, pero el final de quien ha gobernado prácticamente los últimos 20 años en Colombia. ¿Será el final, Alejandra? Bueno, no sabemos, pero bueno, un tema para mí, para recalcar, importante, así como es estructural la violencia, como decía Augusto, también es estructural la relación entre Colombia y Estados Unidos. La estructura militar tiene mucha relación con Estados Unidos, la estructura económica, y ahí vamos también al tema de las drogas, está muy relacionado con Estados Unidos. Sabemos que Colombia es uno de los grandes cultivadores y que Estados Unidos compra esa droga, la mayoría
que se exporta y que, bueno, todo esto forma parte de un comercio ilícito para el cual se han montado muchas estructuras que han funcionado muy directamente relacionadas durante muchas décadas y el uribismo tiene mucha relación con eso. Entonces, prestemos atención a la relación de Estados Unidos y el apoyo que puede darse tácitamente, indirectamente o directamente a lo que es una de las candidaturas, en este caso la de Gutiérrez, la del uribismo, o por lo menos la que esté en contra de Petro. Bien, estaremos prestando suma atención a esta última semana de campaña.